Bienvenidos todos y todas a un nuevo capítulo de Efecto Metanoia aquí en TX Plus. Soy Daniela Elster y hoy tendremos un capítulo muy informativo para entender mejor de qué se trata la tan nombrada huella de carbono de la mano de dos expertos, los líderes de área de la consultora Implementa Sur, Sofía Martínez y Hernán López. Queremos agradecer también a los proyectos que se han sumado a impulsar el efecto metanoia, es decir, a nuestra exploración por un hábitat más armonioso y sostenible, como lo son la Reserva Biológica de Huilo Huilo, la consultora de acción climática Implementa Sur, con quienes estamos conversando hoy, y UNIT, quienes desarrollan inteligencia universal al servicio de los grandes desafíos de la humanidad. Antes de empezar, me gustaría contarles un poquito más sobre nuestros invitados. Sofía es ingeniera en obras civiles con diploma en ingeniería hidráulica de la Pontificia Universidad Católica y máster en ciencias de la ingeniería del mismo instituto. Cuenta con diversas experiencias en cambio climático y sostenibilidad, donde se destaca la cuantificación de inventarios de GEI y huella de agua, la cuantificación de reducción de emisiones para proyectos de tecnologías innovadoras en sectores industriales, el desarrollo de modelos de negocio y estrategias para proyectos de agua y en reglamentos de offset. Y Hernán es ingeniero civil eléctrico, también de la Pontificia Universidad Católica, máster en Ingeniería Energética y Nuclear del Politécnico de Torino. Cuenta con 5 años de experiencia en el mercado de ingenierías renovables, estrategia de financiamiento climático, contrato de energía y políticas de energía eficiente. En Implementa Sur se desarrolla como consultor de proyectos relacionados al establecimiento de mecanismos financieros para promover la adopción de nuevas tecnologías y alcanzar las contribuciones determinadas a nivel nacional de Chile. Una vez más, tremendo currículum de nuestros invitados. Hola Sofía, hola Hernán, ¿cómo están? Buen lunes. Hola Daniela, un Hola gusto. Dani, ¿cómo estáis? Bien, todo bien. Un poco difícil de tanto currículum de decir todo, toda su gran trayectoria, pero me gustaría comenzar esta entrevista preguntándole si nos pueden contar un poquito más sobre Implementa Sur y su trabajo especialmente ahí. Ya para los que nos han seguido en el programa, tuvimos una primera entrevista con Implementa Sur, con los directores, y nos contaban de la acción climática, y ahora vamos a ir entrando a niveles un poquito más profundos, así que les cedo la palabra, el que quiera comenzar. Sí, claro. Si quieres partir yo, Sofi. Eh, bueno, de partida, Implementa Sur es una empresa consultora basada en Chile. Eh, Nosotros nos hemos enfocado en generar prácticas en mitigación y adaptación al cambio climático, siempre buscando transformar los desafíos del cambio climático a una oportunidad para generar valor. Y en ese sentido, nosotros hoy día estamos estructurados de tal manera que tenemos tres líneas de servicio. Uno nosotros lo llamamos diagnóstico, que básicamente, bueno, y que Sofía está liderando esa área hoy en día, y que prácticamente busca acercarse tanto a las empresas como a los sectores y poder ayudarlos a entender en qué punto se encuentran ellos de este combate, digamos, contra el cambio climático. Dónde están sus mayores emisiones, ¿cierto? ¿Cuáles, si están en un estado avanzado o un estado temprano, digamos, para poder combatir el cambio climático en comparación a otras empresas del rubro o del sector o de otros países, etcétera? Y en ese sentido, uno de los principales servicios que ofrece el área es el de medición de huellas de agua y huellas de carbono, que es de hecho el tema que nos convoca hoy día. Pero antes de pasar a ese tema, quiero también contar cuáles otros servicios también ofrecemos desde Implementa Sur. Y es que luego de esta línea de servicio de diagnóstico, también ofrecemos ayuda en establecer estrategias de cambio climático, que esa sería nuestra segunda línea de servicio, y que básicamente nos permite trabajar con empresas y sectores para poder establecer objetivos de corto, mediano y largo plazo para poder combatir los efectos del cambio climático y reducir las emisiones de los distintos sectores. ¿Ya? Eso nosotros lo llamamos estrategia. Y finalmente tenemos una última línea de servicio, que es la línea que estoy liderando yo, que nosotros la llamamos implementación. Y básicamente lo que busca es, una vez ya identificada cuáles son las iniciativas bajas en carbono de empresas o sectores, es que los ayudamos además a, uno, identificar cuáles son las mejores iniciativas que pueden implementar, y dos, cómo implementarlas, cómo se pueden financiar estas iniciativas, con qué actores tenemos que conversar, cómo se pueden modificar los modelos de negocio con tal de que estas iniciativas sean más atractivas, ¿ya? Eh, y en ese sentido, el primer paso para poder embarcarnos en todo este camino es poder medir y entender bien el contexto de la empresa
Eh, y entender también bien cómo, dónde están sus emisiones y cómo se pueden reducir estas emisiones. Y ahí la experta Sofía, ¿no? La que sea líder del área de diagnóstico. Efectivamente. Es súper interesante escucharlos también porque si bien nombras tres áreas, es súper integral, ¿no? Como que esto de poder enfrentarse como una entidad al cambio climático no es solo uno o solo por acá, sino que se entrelazan y una apoya a la otra. Es así, ¿no? Es como lo que hablábamos en la primera vez que nos entrevistábamos con los directores, era el ciclo de impacto, como que tiene un proceso en que va todo mezclándose y que no es necesariamente uno después del otro, ¿no? Exacto, y Eh, ese, lo que tú mencionas es el gran desafío del cambio climático, que no es un problema tan sencillo de abordar, hay muchas aristas y requiere un trabajo en conjunto que pueda analizar distintas áreas y distintas acciones, como mencionaba Hernán, tanto de creación de estrategias como de implementación para poder llegar a un objetivo común, ¿cierto? Que es que podamos disminuir los efectos que hoy en día tiene el cambio climático, que ya es una realidad que se sentó y que ahora tenemos que aprender a vivir con ella y además intentar reducir estos riesgos. Bueno, y ya que estás tú hablando, vamos a entrar en el tema de esta entrevista, explicando que aquí en Metanoia normalmente hablamos de hacerse cargo del relato y de ser específico con el lenguaje, con los conceptos, de poder entenderlos para poder desde ahí tomar una perspectiva y también quizás, ojalá, una acción. Entonces, iniciar, que nos puedan explicar qué es la huella de carbono. Perfecto, buenísimo. Bueno, la huella de carbono surge más bien como una necesidad frente al mismo cambio climático, ¿cierto? Entonces, nos dimos cuenta que estaba ocurriendo este cambio en el mundo y necesitábamos una medida para cuantificar este cambio, ¿ya? Entonces, quiero volver un poquito antes, que un poco el concepto de cuál es el efecto invernadero, ¿cierto? Entonces, acá en el mundo, el desarrollo de la vida ha sido gracias al efecto invernadero. Ya es un fenómeno solamente natural que además es beneficioso para el planeta, ya que ha logrado estabilizar durante siglos la temperatura. Y eso ha significado entonces que haya podido desarrollarse toda la vida como la conocemos hasta hoy en día. Y en el planeta, bueno, los cambios son lentos, son sumamente lentos. Y lo que hace el efecto invernadero es que logra que la temperatura en el planeta se mantenga constante. Con estos gasecitos lo que hacen al final es que reciben la energía del sol y no dejan que salga toda, ¿ya? Cierto porcentaje absorbida y la otra la devuelve. Y estos gases permiten tener esta energía dentro del planeta. Lo que ocurrió es que, bueno, en la revolución industrial, estos gases que eran naturales en el mundo y que estaban bastante estables, se dispararon en términos de emisión. Y un cambio que era lento en el planeta, el efecto invernadero que es lento en el planeta, se aceleró de una manera brutal, con una causa al final antropogénica. ¿Ya? Y entonces este cambio brutal que provocó un aumento promedio de la temperatura en la Tierra en los últimos menos de 100 años, y principalmente en los últimos 30, se tuvo que empezar a cuantificar de alguna forma. ¿Ya? Y esta cuantificación fue a través de el recuento de los contaminantes o los gases que contaminan, por empresa o por nación o de distintas formas, y ahí podemos luego entrar un poco más en detalle de cómo es esa cuantificación. Y este indicador pasó a ser la huella de carbono, ya que al final representa la totalidad de gases de efecto invernadero que un país o una organización o hasta una persona emite. Súper, y qué bueno la manera que tienes de explicarlo, Sofía, porque creo que muchas veces tenemos esta percepción de que es malo todo, ¿no? De que todos los gases de efecto invernadero es negativo y en verdad no, como dices tú, siempre han existido, solo que producto de la actividad humana sobre el planeta se han ido acelerando y vemos las consecuencias hoy. Entonces está súper bueno quitar un poco ese velo de negatividad frente a todos los conceptos relacionados al cambio climático. Y ya decías que se necesitaba como una forma de cuantificar. Y en eso muchas veces también escuchamos el CO2 equivalente, ¿no? Como que hay otras veces que es la huella de carbono, CO2 equivalente, y puede confundir un poco. ¿Nos podrían explicar de qué se trata, cómo se mide y qué diferencias tiene con la huella de carbono si hablamos de CO2 equivalente? Sí, perfecto. Ahí, Hernán, ¿querí comentar un poquito más de esto?
Sí puedo partir yo. Aquí, en todo caso, hago el disclaimer que Sofía es la experta en estos temas. Eh, pero claro, a ver, yo creo que aquí el gran desafío y por qué estamos hablando de CO2 equivalente y por qué estamos hablando de huella de carbono es uno que todos podamos hablar el mismo vocabulario. Y yo creo que está bastante en línea, Daniela, con lo que mencionaste al inicio, es ser bien precisos con el lenguaje. Y pasa que el cambio climático, uno, es un desafío eh, gigante, porque no solamente involucra a una empresa, sino que involucran todas las empresas, todos los sectores económicos, todos los países, y de hecho marca un antecedente de coordinación entre países también súper importante. Y es por eso que tenemos que hablar el mismo lenguaje, por eso aparece la huella de carbono, porque cómo vamos a medir cuáles son los efectos de mis actividades en este problema del cambio climático. Porque mi medición tiene que ser congruente con lo que estás midiendo tú, por ejemplo, Daniel. O sea, yo estoy midiendo, no sé, tal vez mi consumo eléctrico, pero en una de esas tú, Daniel, estás midiendo cuánto estás utilizando, qué sé yo, al transportarte al trabajo o tus Claro. residuos. Todo tiene un distinto impacto. Entonces, lo importante es que todos midamos de la misma manera. Y pasa lo mismo con el CO2 equivalente, y es que el CO2, nosotros generalmente hablamos de dióxido de carbono cuando hablamos de cambio climático, pero no es el único gas de efecto invernadero. Existen muchos gases de efecto invernadero, incluso el vapor de agua hoy día, o sea, es un gas de efecto invernadero. Eh, y lo que hace el CO2 equivalente es permitirnos hablar de lo mismo. O sea, si yo estoy emitiendo metano, si yo estoy emitiendo, qué, qué sé yo, cualquiera de las gamas, digamos, de gases de efecto invernadero, que podamos llevarlo a una equivalencia y que hablemos del mismo número. Si yo estoy hablando de 100 toneladas de CO2 equivalente, que tú puedas entender cuál es efectivamente el impacto de mis actividades comparado con otra empresa, otras personas, etcétera. Sí, Súper. Y perfecto. ahí sí, Sofía nos puede explicar un poquito más de cómo se mide esto. Bueno, buenísimo. Ahí Hernán creo que usó una palabra clave, que es que distintas, bueno, empresas o personas tienen distintas actividades, ¿cierto? Entonces, las distintas actividades las clasificamos en categorías, que se llaman. Estos son los que son llamados los alcances, por ejemplo, de la huella de carbono. Hay un alcance que es directo, que son todas las actividades que directamente realiza una empresa o una persona, por ejemplo, uso de combustible, procesamiento, refrigerante, y para mezclar un poquito también con la respuesta del CO2 equivalente, eh, también por eso se usa esta unidad, ¿ya? Por ejemplo, un refrigerante tiene un distinto potencial de calentamiento global, se puede decir la palabra más técnica, que otro gas. Entonces, necesitamos todos aunar criterios y hablar en el mismo lenguaje, entonces tenemos factores como de conversión para pasar cualquier gas a CO2 equivalente. Entonces, uno de los alcances es el directo, que es el más fácil de manejar, y uno tiene control sobre, pero también hay otros alcances que también uno es responsable. Por ejemplo, el uso de la electricidad, la combustión o cualquier otro proceso para usar electricidad lo hacen las grandes generadoras, ¿cierto? Pero uno es el usuario, entonces eso también se cuantifica dentro de los distintos alcances, y ese sería el alcance 2. Y finalmente hay un último alcance, que es el alcance indirecto, que un poco abarca toda la cadena de valor que puede tener un servicio o también cualquier persona también. Nosotros compramos cosas en el supermercado, para bajar la persona realmente es más fácil de entender. Compramos cosas en el supermercado, eh, nos transportamos en el sistema público, donde nosotros directamente no usamos las emisiones, pero sí alguien tiene que producirlas para que nosotros podamos funcionar de forma natural. Entonces, toda esa cadena de valor, que no son emisiones que provocamos nosotros de forma directa, sí se tienen que cuantificar en este alcance 3 que es indirecto. Entonces, para una empresa es exactamente lo mismo. Para que ellos puedan operar, tienen que depender de un ecosistema que es contaminante. Entonces, son responsables en parte de la producción de esa contaminación. Creo que es súper importante tener la conciencia de lo que tú acabas de explicar, de que es un proceso gigante, cada cosa, o sea, prender la luz, tiene un proceso atrás enorme que muchas veces, ojalá cada vez menos, pero está súper invisibilizado, ¿no? Toda esa cadena de valor, lo mismo que hemos hablado en otros programas, es al comprar algo, no estás comprando solo ese producto, sino toda esa cadena de valor y la manera en que se hizo y las emisiones Exacto. que tuvo, así que
Me encanta también de seguir reforzando esa idea de la noción de cadena de valor y de proceso y del impacto que tiene cada una, directo o indirecto. Así que súper, súper buena la definición ahí de los dos. Y ya que hablamos un poquito de la huella, de la medición, de que, bueno, esto obviamente afecta a lo que sea el calentamiento global y acelerar el cambio climático, ahora quizás para bajarlo un poco a tierra y que acercarlo a los que nos están escuchando, ¿cómo podemos abordar el desafío de reducir esta huella de carbono? ¿Cuáles serían unas buenas estrategias? Porque ya sabemos que se desbordó, que hay un efecto de la actividad humana. ¿Qué hacemos ahora? Sí. Ahí puedo complementar yo, Daniela, que diría que primero lo más importante, si estamos hablando de reducir una huella de carbono, es porque nosotros o porque quien quiere reducir esa huella se fijó un objetivo, ¿ya? Y lo importante es primero entender bien de dónde nace ese objetivo, si es un objetivo, por ejemplo, para estar en línea con una estrategia corporativa o con una regulación local, o con reducción de costos, porque también muchas de estas iniciativas bajas en carbono no necesariamente van a estar en línea con una estrategia de cambio climático, sino que solamente porque quiero reducir mis costos, por ejemplo. Y esta debiera ser la motivación de toda empresa y todo actor, digamos, de esta sociedad, es estar en línea con los objetivos globales del cambio climático. Y ahí cuando hablamos de objetivos globales, generalmente hablamos de estar en línea con la ciencia, con lo que dice la ciencia. Entonces existen ciertos lineamientos que nos dicen cuánto tenemos que reducir nuestras emisiones, dependiendo de qué actor somos, si somos una empresa siderúrgica, minera, etcétera, y cuánto tenemos que reducir nuestras emisiones para estar en línea con los objetivos globales y poder minimizar los efectos del cambio climático. Entonces, solamente para recapitular y no extenderme mucho, lo principal es entender muy bien cuál es el objetivo de la empresa para poder reducir esta huella. Y ahí te interrumpo un segundo, sí, antes de claro. seguir, antes que se vaya la pregunta. En estos objetivos globales, ¿cómo los podemos conocer? ¿Cómo alguien puede enterarse de qué objetivo global es requerido para su empresa, o si hay alguno a nivel personal o a nivel país y no solo sector? Sí, mira, de hecho voy a volver dos pasos atrás para responder esa pregunta, y es que yo ya mencioné esto, un problema muy complejo que necesita que nos coordinemos todos, y por eso existen muchos estándares también hoy en día. Han aparecido distintas instituciones que ayudan a estandarizar los criterios y objetivos que las empresas tienen que ponerse para estar en líneas para estar, digamos, todos remando hacia el mismo lado. Y en este tema de fijarse objetivo en el largo plazo, la ciencia nos dice cuál tiene que ser nuestra curva de reducción de emisiones en los próximos años para poder acotar los efectos del cambio climático y finalmente poder desarrollar nuestra vida como la hemos desarrollado en el último tiempo, ¿cierto? Y ahí aparecen discusiones, por ejemplo, con mantener la temperatura global a 1,5 grados o 2 grados, ¿cierto? Que aparece en el Acuerdo de París. Entonces la ciencia nos da ciertos lineamientos de cuánto tenemos que reducir nuestras emisiones en los próximos años para estar en línea con esos objetivos. Y bien en concreto, desde Implementa Sur, nosotros ayudamos a empresas a establecer esa estrategia. Hemos trabajado con distintas empresas, tanto en Chile como fuera de Chile, para poder ayudarlos a establecer estrategias de cambio climático y que les permitirían a ellos en los próximos años, si cumplen sus objetivos y siguiendo ciertos pasos, ciertos lineamientos, estar, digamos, en línea con estos objetivos globales. Súper, creo que ahí queda muy claro también de que existen lo hemos tocado en otras ocasiones también, de las implicancias que tiene el Acuerdo de París también, y de la ciencia, que en este caso sería con el IPCC, ¿no? También seguir las pautas de los posibles escenarios y cómo podemos actuar. Y, efectivamente. Y claro, y como también decíamos en tu presentación, a nivel país están las contribuciones determinadas a nivel nacional, ¿no? Que se tienen que revisar, y cómo va cada país cumpliendo también con esto, y cómo se mueve la política internacional respecto a este tema también. No es solamente a nivel empresa o producto, sino que tiene una implicancia gigante. No, y el otro desafío, porque aquí estamos solamente hablando de los objetivos que se están fijando las empresas o los sectores, o los países incluso, pero después está la segunda pregunta, va a ser cómo alcanzamos esos objetivos, ¿cierto? Porque voy a tener una gama
gigante de iniciativas y tengo que ser capaz también de poder priorizar cuáles son las iniciativas más costo efectivas, cuáles me conviene implementar hoy día, cuáles me conviene implementar mañana. Entonces, esta es recién como tirar una primera hebra, digamos, de una acción climática que no toma un año, sino que toman un harto año en realidad. Claro. ¿Y algún ejemplo que nos puedan contar de estrategias para reducir huella, para que se vaya como activando la creatividad de los que nos escuchan? Em, Sí, así como decir como una estrategia en específico, yo creo que es porque cada estrategia, esto es como un traje a la medida. Uno trabaja con una empresa, entiende cuáles son sus operaciones, a qué objetivos tiene que responder y se fijan estas curvas de aquí a, no sé, a los próximos años hasta el 2050. Pero lo que sí puedo decirte es que algunas de las iniciativas que hoy día las empresas están viendo con harto detalle o que ven como más interesantes para poder ayudarles a alcanzar sus objetivos son generalmente iniciativas relacionadas con eficiencia energética e iniciativas relacionadas con electromovilidad o recambios tecnológicos. Hoy día el hidrógeno verde también es una tremenda iniciativa que vemos en las noticias, vemos en las redes sociales constantemente, sobre todo porque Chile tiene una muy buena oportunidad de participar de este nuevo mercado. Y obviamente el incorporar energías renovables también son iniciativas súper fuertes que las empresas están adoptando, ya llevan un buen track record, digamos, de desarrollo de estas tecnologías, entonces no son temas nuevos. Sí hay desafíos con tecnologías un poquito más nuevas, como por ejemplo son el hidrógeno verde, que la tecnología no es nueva, pero los modelos de negocio lo son, y que tenemos que comenzar a ir adoptando e integrando en el ADN de nuestra sociedad, de la empresa, etc. Sí, sin duda será material de otra entrevista con ustedes sobre el hidrógeno verde, Feliz. porque también queda ahí como, ¿y esto qué es? Así que queda ahí, lo notamos en el Lo vamos a panel. poner como un cliffhanger Sí, el próximo total, episodio. total. Próximo episodio, para que Claro, queden, si alguien no entendió, va a tener que seguir la línea, ¿no? exactamente. Exacto. Y si ya estamos hablando de estas estrategias, nos están contando ejemplos, ¿cuáles serían los principales desafíos de implementar esta iniciativa? En implementación ustedes ya llevan una amplia trayectoria ayudando a empresas, a gobiernos, incluso como en estrategias, en reducción, en un montón de temas relacionados al cambio climático. Y en eso, ¿qué han observado de principal desafío a la hora real de implementar estrategias de reducción? Sí, súper buena pregunta. Mira, como contaba Hernán, al final todos estos compromisos se ponen frente a alguna razón, ¿cierto? Pero principalmente en el caso de la empresa, si no es un compromiso solamente alineado con el cambio climático, también tiene que ser algo que les afecte a ellos personalmente. Y yo creo que ese es el gran punto que todavía no sé si está tan hablado dentro del cambio climático, que es que el cambio climático tiene riesgos reales que van a afectar la operación de todo lo que ocurre. Ya, en particular en Chile, nosotros somos un país chiquitito, tal vez digamos, oye, no tenemos tanta emisión en general, pero somos sumamente vulnerables frente a los riesgos climáticos. Por lo tanto, hay cosas que luego tal vez no se van a poder operar si es que no cambiamos cómo se evalúan. Entonces, necesitamos que las distintas empresas se comprometan con los objetivos, no solamente porque es importante para el mundo, sino porque al final también es importante para ellos, para que puedan seguir a largo plazo. Y esto no solamente monetariamente, efectivamente todo se va a volver más caro probablemente con el cambio climático, sino que también hay cosas que podrían afectar su operación a nivel basal. Por ejemplo, no sé, si tú tienes una tienda de retail con el aumento de temperaturas que hoy día estamos viendo en Europa, dudo que la gente quiera mucho ir al mall a comprar, entonces es algo que está afectando hoy día, o las cadenas de frío de todos los alimentos, por ejemplo, ya se afectan por los cambios bruscos en temperatura. Entonces, las empresas se tienen que primero involucrar y comprometer con sus objetivos, que eso es lo primordial, y de ambos lados, entender que esto es para el bien común, pero también para el bien personal, ya que al final es lo que más tiende a mover un poco la grande economía. ¿Ya? Entonces, y en base con eso, buscar proyectos que respondan a esta necesidad con un capital o con un sistema que incentive la inversión, ¿ya? Con horizontes a corto, mediano plazo,
para que la industria se vaya moviendo en esta línea. Y bueno, hay hartas cosas que también se pueden hacer a nivel política para que también incentivar estos movimientos. Por ejemplo, impuestos al carbono, incentivos, tal vez no solamente de impuestos, pero otro tipo de incentivos también para lograr objetivos, los mismos compromisos que tiene a nivel nacional Chile, que al final se han reflejado directamente en el trabajo de las empresas, ¿cierto? Entonces, hay harto desafío en la implementación, pero yo creo que el primordial, volviendo al punto, es hacerse cargo o entender más bien que esto te afecta a ti personalmente. Eso es lo que es muy difícil de entender en el cambio climático. Sí, totalmente, que se ve algo tan lejos. Yo siempre les digo a los que están cerca y hablamos de este tema de que si el carbono fuera, no sé, violeta, color morado, si se pudiera ver en el aire, todos estaríamos actuando mucho más, pero como es transparente, queda como, sí, hay que reducir, pero que no es alguien sale con un invento de poder visibilizarlo y que realmente te den ganas de tomar la acción. Y bueno, aquí estamos hablando a nivel empresa o país, pero a nivel personal también hay mucho que se puede hacer, de ir cambiando, porque eso va a empujar también una conducta. Lo mismo que tú, que así los incendios acá o los cambios de temperatura afectan a la empresa, también nosotros como consumidores podemos afectar toda la industria, ¿no? Entonces también a como a nivel personal y visibilizando esa cadena, qué lecciones tomamos y cómo podemos reducir nuestra propia huella también. Exacto, y de hecho es el gran desafío comunicacional del cambio climático, que es un problema que es tan complejo que es un poco difícil de entender o llevar a lo concreto. Muy distinto, por ejemplo, cuando teníamos el tema de la capa de ozono, todos entendíamos que había un hoyo en la Tierra, que la radiación iba a llegar directo y era súper peligroso. Y era, dejemos de usar aerosoles. Y en un par de años eso se solucionó porque era algo súper directo. Pero esto que es mucho más complejo e integra toda la cadena de valor que estábamos hablando antes, donde las responsabilidades son sumamente compartidas también, es totalmente difícil de hacer esta responsabilidad propia. Pero la única forma es ponerle crisis. Oye, esto es un problema que la acción de hoy día es la que afecta mañana. Si lo hacemos mañana, el efecto no es exactamente el mismo, tenemos que tomar acción hoy, y si no, todos esos efectos malos recaen directamente en ti. No, claro, y volvemos a la ciencia en que el mismo IPCC dice, o sea, es ya es tarde. ¿No? Ya hay que tomar acción y por suerte existen consultoras como Implementa Sur en que te pueden ayudar y llevar y personalizarlo, lo que decíamos al principio de esta entrevista, como cada organización es un caso aparte, ¿no? Es un mundo en que tiene sus propias características, necesidades y que no puede ser estándar para todo. Entonces qué bueno que existan servicios como los suyos que realmente van a ese detalle, ¿no? Como, a ver, ya, ¿cuál es tu sitio? Lo mismo, el diagnóstico que hacía Sofía y la implementación que dice Nani, entre medio la estrategia es súper necesario de alinearlo todo. Y bueno, la entrevista pasa súper rápido, como les decía, entonces ya voló el tiempo, pero me gustaría, ya que estamos hablando de parámetros globales y de cómo reducir, cómo estamos en Chile, que nos hagan una pasada rápida de cómo vamos a nivel nacional, cómo están nuestras metas y que nos quede una idea más o menos de en qué fijarnos, porque bueno, después vamos a hablar de la COP, etcétera, en otro capítulo, y entender más o menos en qué nos tenemos que fijar y cómo estamos hoy para poder seguir el proceso. Súper buena pregunta. Bueno, la NDC tiene, la meta es 2030, ¿cierto? La primera gran meta, y luego una segunda al 2050 de carbono neutralidad, en donde tenemos lo que se llama un cap, o un máximo de emisiones que podemos liberar a la atmósfera durante ese periodo. ¿Ya? Y ese es nuestro mayor compromiso y esa es la meta a nivel nacional. ¿Cómo estamos? Hay varias cosas que están pasando un poquito más lento de lo que nosotros tal vez con Hernán nos gustaría comentar. Tal vez un ejemplo clásico es la misma matriz de generación energética, que se estimaba que para este año su factor de emisión fuese bastante menor al que actualmente es. Entonces vamos más lento de lo que nos gustaría. Y ese es un problema, entonces hay que hacerse cargo un poco de seguir al pie lo más posible las mismas metas que nos pusimos nosotros y el mismo plan que nos pusimos como Chile. Sí, y bueno, complementando a ver, creo que hemos hecho hartas cosas bastante bien también como país. Por ejemplo, bueno, hemos sido bastante
como bien posicionados a nivel internacional por cómo tuvimos por nuestro desarrollo, digamos, de energías renovables en los últimos años, del cual yo también me siento súper orgulloso. O sea, yo veo el sistema de evaluación de impacto ambiental hoy día y solamente veo proyectos solares y eólicos en espera como por ser aprobados, lo cual es un tremendo hito. Fuimos el primer país, si no me equivoco, a nivel latinoamericano en tener una estrategia de hidrógeno. Hoy día contamos con una ley de cambio climático también, que también hemos sido súper vanguardistas a nivel regional, digamos, latinoamericano, en poder levantar una ley de este tipo. Por lo tanto, creo que estamos haciendo hartas cosas bien. Tenemos una estrategia también de electromovilidad vigente, una ley de una estrategia de energía, de una planificación estratégica de largo plazo también súper bien establecida. Entonces creo que estamos haciendo hartas cosas bien y creo que es súper necesario también que sigamos haciendo cosas bien, porque somos además un país, pese a no tener tal vez un gran impacto en las emisiones totales globales de emisiones de carbono. Eh, Somos un país que sí está sumamente expuesto a los riesgos del cambio climático y eso es súper importante. Entonces, siendo un país, entre comillas, pequeño en este problema, sí somos un país que nos aprieta muy fuerte el zapato y tenemos que, creo yo, tenemos que dar el ejemplo y hasta ahora lo estamos haciendo bien. No, qué bueno terminar con un mensaje más positivo, así que te agradezco, Hernán, una información tan también específica, porque muchos de los que nos escuchan después se abren una ventana en Google y empiezan a buscar estos temas, ¿no? Entonces dejar ahí también lo mismo, así como cliffhangers y dejar temas que podemos tomar después Claro. y hablarlos a más profundidad, porque, o sea, lo mismo, es un tema muy abstracto todavía el cambio climático para entenderlo, ¿no? Como es invisible un poquito. Es muy, se siente, pero cuesta bajarlo a algo más tangible y que se pueden tomar acciones. Y Mm. que para eso también está Implementa Sur, ¿no? Así que se nos fue el tiempo, pero quiero terminar dejando una invitación a todos los que nos están escuchando, si tienen cualquier tipo de institución, organización, empresa, proyecto, que se puedan acercar a ustedes, porque de verdad lo que están haciendo es un trabajo súper, súper bueno. Nosotros como Metanoia estamos súper contentos de estar con ustedes y de estar apoyándonos mutuamente en avanzar hacia un futuro más sostenible, ¿no? A tratar de regenerar, a tomar acción concreta, que es lo que ustedes proponen y que a nosotros nos hace tanto sentido. Así que, Sofía, Hernán, les agradezco un montón el Gracias a tiempo y toda la ti. información valiosa que nos dieron. A mí me encantó, ojalá me hubiera quedado media hora más porque tengo 20 preguntas por tema, pero creo que como primera pincelada funciona, ¿no? Para después lo que decía, de seguir Sí, profundizando 100%. y no abrumar tampoco a la gente con estos temas que es la idea, que no queremos que nadie se espante, sino que realmente lo puedan sentir más cercano. De todas maneras. Muchas gracias. Sí, Muchas por gracias nuestro a ti, lado Dani. también muy disponible, Daniela, a seguir conversando, profundizando en otros temas más adelante. Súper interesante la conversación. Dejamos anotado hidrógeno verde con estrellita ahí. Por favor. Súper, muchas gracias. Nosotros nos vamos con una canción de Oasis, Champagne Supernova. Nos vemos el próximo lunes, como todos los lunes, a las 3 de la tarde en TX Plus. Gracias, Gabriel, en los controles y que tengan buena semana. Hasta la próxima. Chao.